¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos un mes más, una noche más, a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Hoy, como no puede ser de otra forma, centrada en la efeméride que vamos a, y la conmemoración y la movilización que vamos a vivir en el día de mañana, un nuevo 8 de marzo, donde por segundo año consecutivo se convoca en todo el mundo, pero por supuesto en España también, una autodenominada huelga feminista, donde se va a reivindicar igualdad, lucha contra la violencia machista, lucha contra la brecha salarial, entre otras muchas reivindicaciones. Tenemos el precedente de 2018, cuando ya se vivió esta experiencia, se vivió como una especie de inflexión, como una experiencia nueva, a partir de la cual se entendía, todos pretendíamos en nuestra sociedad, que hubiese una evolución real, efectiva, tangible y que se tradujese en realidades. A partir de ahí sí que ha habido iniciativas en el Parlamento por parte de los distintos partidos que han plasmado también su impronta, su ideología, su programa y su sintonía con su respectivo electorado. Tenemos una mesa bien nutrida en esta noche. Y vamos, sin más, a presentar a los componentes de la misma. Más a mi izquierda tenemos a Paqui Crespo Jiménez, atleta, deportista, profesora, un icono en Valdepeñas, dentro de su papel ya veterana. Paqui, ¿qué tal? Bien. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Igualdad y educación. Tú ya tienes un largo bagaje como profesora en el Instituto Francisco Nieva de Valdepeñas. ¿En qué medida está presente el concepto de igualdad dentro de tu rutina diaria con los alumnos? Nuestro centro, además, yo trabajo en el Francisco Nieva. Tenemos este año todo un boicot contra los... O sea, a favor de todo, de la igualdad, y estamos en todo momento trabajando desde las diferentes áreas y con un proyecto general de igualdad que lo lidera Hilde, el profesor de matemáticas, y bueno, este año además también la carrera de solidaria, la sexta carrera solidaria que organizamos, el tema estrella ha sido la igualdad y la lucha contra la violencia de género, que creemos que es un tema que debemos de trabajar desde los centros educativos, porque es que cojeamos, en España todavía cojeamos. Es un tema muy serio, que todos los días es actualidad en la prensa y que debemos seguir trabajando con las familias, con los profesores, con los alumnos, y un trabajo muy serio y muy difícil. Begoña Delgado Moya es psicóloga del Centro de la Mujer de Valdepeñas, del Ayuntamiento de Valdepeñas. Begoña, gracias y bienvenida. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo se plantea desde tu departamento, dentro del Ayuntamiento de Valdepeñas, una jornada como la de mañana, día 8? Pues, a ver, es una jornada reivindicativa. Nosotros ya tenemos una trayectoria larga de conmemorar siempre. Esta fecha ha sido como una de las fechas claves en el desarrollo de nuestro trabajo y, por tanto, del Ayuntamiento. Y concretamente, como tú has comentado antes, desde el año pasado, que ya se significó mucho más esa protesta, ha sido mucho más significativa, pues desde el Ayuntamiento, desde nuestro departamento, como dices, desde el centro, se va a apoyar esa jornada reivindicativa. Entonces se va a organizar una convocatoria en la Plaza de España, un poco para significar todo el tema del Día de la Huelga Feminista y de la reivindicación de los derechos de la mujer en un día como este. Digamos que esa va a ser un poco el eje central del día 8. Luego, evidentemente, pues tenemos otros actos donde también ponemos en valor, sobre todo visibilizamos lo que las mujeres desarrollan en diferentes ámbitos, que yo creo que eso también es una asignatura que tenemos un poco pendiente, ¿no? El visibilizar realmente la labor que las mujeres desarrollan en muchísimos ámbitos, con un protagonismo que no está realmente reconocido, ¿no? Entonces, El desarrollo de la segunda etapa del Plan de Igualdad Municipal, ¿cómo avanza y qué conclusiones se pueden sacar respecto del mismo? Pues mira, yo te diría que una de las cosas fundamentales que aprecio yo desde mi punto de vista, claro, es el hecho de que el Plan de Igualdad, como sabes, es un trabajo transversal, se trabaja desde todas las áreas, aunque hay un área central, que es la nuestra, que es un poco la que coordina, digamos,
Entonces, lo que hemos observado con respecto al primer plan es que el grado de implicación que hay por parte de las diferentes áreas es mucho mayor. Entonces, se va produciendo un incremento de acciones que no vienen solamente dadas por parte del Centro de la Mujer, que ese es nuestro trabajo, uno de nuestros objetivos fundamentales, sino que desde otros departamentos también, como puede ser cultura, educación, deportes, incluso áreas a lo mejor más técnicas, como puede ser de intervención o puede ser, ¿no?, que quizá ahí es más difícil de destacar esa labor, pues va habiendo esa concienciación y entonces hay una mayor implicación. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, pues es bastante positivo. Diana Zofkitsch es alemana, es socióloga, trabaja en la central de BMW en Múnich, está casada con un valdepeñero, ha emprendido recientemente un pequeño negocio particular relacionado con la agricultura. Diana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, eres natural de Stuttgart y conoces muy bien los dos países, sí, España y Alemania. Entonces, conocerás muy bien también la brecha entre países que hay en materia de género. ¿Qué me puedes decir? Sabía casi que me ibas a hacer esa pregunta. Entonces, ¿qué haces? Me he ido preparando un poco. No, bueno, lo que yo veo en cuanto a esas diferencias de género, que en ambos países todavía hay mucho que hacer, como yo lo veo, pero se ve de otra manera. Lo que yo veo aquí son cosas más obvias, no sé, entre cómo se tratan hombre-mujer, la violencia de género, que también seguro en Alemania también existen casos, lógicamente, pero creo que esos casos son aquí en España como mucho más presentes en la prensa, en lo que se vive en la sociedad. En Alemania yo lo veo ese tema más sutil. Sobre todo yo trabajo como directiva en BMW y ahí es de una manera, la diferencia entre los géneros se vive de manera sutil, que te hacen sentir por ser mujer inferior o tener menos oportunidades de avanzar en la carrera, y no es tan obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en ambos países hay todavía mucho que hacer, un largo camino todavía que ir, pero son problemas diferentes a tratar, que yo veo. Y aquí yo lo veo más lo que has comentado tú antes también, en educación, en la igualdad, de violencia de género, y ahí es más bien a nivel sociedad y laboral, sí. Pero existe en nuestra mentalidad colectiva todavía cierto complejo respecto de considerar los países más avanzados de la Unión Europea como algo en una liga en la que todavía no jugamos. Pero también, bueno, tú que estás ya más o menos también integrada en la sociedad manchega, castellano-manchega, pues el refranero es sabio y dice que en todos sitios cuecen habas. También en Alemania la cara más negativa de la desigualdad está presente. Sí, sí, lo veo yo así. Yo misma yo lo he vivido en mis propias carnes, ahí al avanzar, intentar hacer cosas, entonces al final se te hace eso, saber que a lo mejor no eres la más adecuada, a lo mejor es el hombre que está a tu lado. Sí. Bueno, pues lanzada en estos términos la tertulia y el coloquio, pues yo sí quisiera, bueno, pues con el precedente, poniendo un poco la vista en el retrovisor y viendo la experiencia que tuvimos hace un año, donde aquí estábamos en esta misma sala, estábamos varias personas hablando de lo mismo y además comentándolo como una gran novedad, esa movilización de hace 365 días, yo quisiera preguntaros o plantearos, desde vuestra óptica particular, si pensáis que ha habido algún tipo de evolución para bien, o si aquello fue una especie de jornada festiva, reivindicativa, más relacionada con los partidos y con los sindicatos que con la sociedad en general. En fin, ¿cómo lo contempláis desde la perspectiva del tiempo del año que ha pasado? A ver, es verdad que sí que ha habido un oportunismo político en todo este tinglado que hemos montado, una huelga general que me parece, yo de hecho el año pasado la secundé, y sí que es verdad que se han aprovechado mucho de las circunstancias que sufrimos en muchas ocasiones las mujeres. El sufrir un maltrato no es... O sea, es una cosa muy seria que pasa en sociedades, en familias, en gente que tenemos al lado y que no debe ser un oportunismo político. Sí que es verdad que también tengo que decir que hemos avanzado, que esto, el ver la realidad, los partidos políticos han empezado a poner medios y a ponerse serios, y también, por ejemplo, en educación han sacado la ley de igualdad, que hasta ahora no se había planteado, y creo que es algo que está como muy serio todo, y es verdad que se están poniendo pilares por donde empezar.
No sé, Begoña, ¿tú qué estás? Sí. ¿Tú qué? Yo fundamentalmente lo que veo, porque al margen del aprovechamiento no político que pueda haber del tema, que eso es otra cuestión a tratar, sí. Pero yo, por ejemplo, lo que sí veo, creo que sí ha servido lo que se produjo el año pasado, es que yo pienso, como os he dicho antes, que yo para mí ha sido como un punto de inflexión, porque sobre todo lo que yo observo es que hay la palabra empoderamiento, que ahora la utilizamos mucho, yo lo que veo es que realmente ha habido un empoderamiento de la mujer a todos los niveles, es decir, nos creemos con derecho a poder plantarnos donde sea y decir lo que nos parezca y reivindicar de una manera mucho más abierta, porque estamos viendo, por ejemplo, no sé, estos días ahora con lo de la previsión de la huelga del día 8, pues que si salen un grupo de monjas hablando del tema de la huelga, que si salen, no sé, diferentes sectores que en otro momento, yo qué sé, por ejemplo, el grupo de monjas es algo bastante llamativo porque además lo hablan desde dentro y de fuera de la Iglesia, o sea, hacen mención a esas dos cuestiones, que eso hace un tiempo hubiera sido impensable. Entonces, yo veo que se van alzando muchas voces, que son voces que son voces sociales, porque parten de la propia sociedad, no son grupos políticos. Que cada vez nos lo creemos más. A mí, por ejemplo, eso sí que me parece un valor en alza, porque yo, por ejemplo, me encuentro mujeres ya de cierta edad que les ha tocado vivir una época bastante diferente, ¿no?, donde no han tenido apenas recursos para poder haber salido de ciertas situaciones, y hoy día lo hablan con esas ganas de reivindicar, de luchar. A mí, por ejemplo, eso me parece muy significativo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que se produjo el año pasado. Y yo creo que esa voz no se va a callar. Al margen de que se tomen medidas mejores o peores, o aprovechemos que estamos en campaña electoral, porque realmente, desde mi punto de vista, hay un aprovechamiento de que hay una campaña electoral en ciernes o varias, pero bueno, eso es otra cuestión. Creo que esa voz que se ha alzado, en general, no se va a callar, yo creo que no. O sea, ¿ha habido un antes y un después? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, desde mi punto de vista sí. Sí, lo que yo veo muy positivo, especialmente en España, por lo que he observado yo, que sobre todo la gente joven se ha movilizado en eso. Entonces yo veo que mi generación, yo tengo 42 años, que se ha dormido un poco el tema. En el siglo XX se ha alcanzado muchas cosas a través del feminismo, votar, poder divorciarse, muchas cosas, pero luego se durmió como este movimiento, ¿no?, un poco. Y sobre mi generación, hablo en Alemania, y ser feminista era un poco como algo negativo, ¿no? Entonces, y me parece muy positivo que ahora la gente joven, las mujeres jóvenes que se han ahora otra vez movilizado para eso, para recorrer todavía un camino que queda todavía muy, muy largo, ¿no?, para reivindicar más temas, más derechos y más igualdad. Sí, sí. ¿Ahora os parece que eso debería de ser la principal prioridad, la principal reivindicación, lo primero a solventar en materia de igualdad y no discriminación? Quizá la violencia machista parece lo más acuciante, pero el centrarse desde los poderes públicos y desde los técnicos y desde los distintos ámbitos sociales en un asunto en exclusiva puede dar un poco la sensación de que se aparcan los demás, siendo también muy importantes. No sé qué os parece. Claro, bueno, centrarse, no, evidentemente no nos podemos centrar solamente en un tema, aunque es cierto que la violencia de género, y sobre todo en la parte que a mí me toca, que es un tema que yo conozco mucho, pues no podemos ni banalizarlo como se está banalizando últimamente, ni olvidarnos, o sea, hay que seguir dotándolo de medios, de recursos, apoyando, o sea, porque es fundamental, porque además no es un fenómeno que esté decreciendo, ¿eh? Ni aislado, perdón. Ni aislado, o sea, que lo seguimos viendo en sectores jóvenes, a pesar de que, como dices, hay un grupo de mujeres jóvenes que da gusto verlas, de verdad, porque están en ese plan más reivindicativo y tal. También es cierto que la violencia de género en jóvenes está también muy presente, entonces es un tema que no debemos olvidar, pero yo creo que sí que hay que atender, por ejemplo, en el tema salarial, que ahora si quieres comentamos un poco, el tema salarial o el acceso o lo que tú comentabas antes, del acceso a determinados puestos de trabajo, los techos de cristal que hay, el tema de la conciliación, que siempre recae fundamentalmente en las mujeres, la visibilización, que he comentado yo antes. Yo creo que es que son aspectos que hay que seguir incidiendo en ellos. Sí, porque históricamente llevamos un peso muy fuerte sobre muy pesado sobre nuestros hombros. Hemos venido de unas generaciones, sobre todo en España, donde la mujer estaba relegada totalmente a lo último, éramos lo último, y hemos pasado, y es verdad que sí que te doy la razón, que el año pasado fue un punto de inflexión. Estamos aquí y tenemos que seguir estando, porque es que las generaciones futuras
tienen que verlo, tienen que ver que le hemos dejado un mundo mejor y es que eso está en nuestras manos. Si os parece, en un minutito nos podemos remontar a lo que son los orígenes del 8 de marzo y recordar que en el siglo XIX, no recuerdo exactamente qué año, tú seguro que lo tienes, 1857 puede ser. Sí, creo que sí. Sí. Más de un centenar de personas en una factoría textil de Nueva York, de personas, de mujeres, perecieron abrasadas mientras se manifestaban en el interior de esta fábrica en demanda de mejoras laborales, de sus condiciones de trabajo que entonces estaban bastante próximas a la esclavitud. Siglo y medio después nos encontramos con una brecha salarial que quizás, si nos la plantean a finales del siglo XX, nos parece un poco vergonzante pensar que hoy existe una brecha salarial, una divergencia entre hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras de un 25%. Y también nos topamos pues, con fenómenos como ese ensayo sociológico que se ha hecho, ese sondeo demoscópico, mediante el cual se han simulado perfiles idénticos entre hombres y mujeres y se ha sometido a esa consulta a una serie de empresas y resulta pues, que mayoritariamente a igualdad de currículum se elige al hombre y no a la mujer y que se premia también al hombre que quiere ser padre, mientras se penaliza a la mujer, a la trabajadora que quiere ser madre o que lo va a ser o que lo es. Las mujeres están cada día más presentes en el mercado de trabajo, están más presentes en el sistema educativo, son mayoría en la universidad, sin embargo todavía encontramos desigualdades laborales importantes. El estudio pretendía responder 3 grandes preguntas. En primer lugar, queríamos saber si existen evidencias de discriminación de género en los procesos de selección laboral. En segundo lugar, queríamos saber si hay discriminación de género, qué magnitud tiene este problema. Y en tercer lugar, queríamos saber si esta discriminación de género obedece a prejuicios o estereotipos de género. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que la discriminación por razón de género es ilegal. Actualmente lo que tenemos son mecanismos de discriminación muy sutiles y muy difíciles de identificar. Por esta razón, nosotros hemos decidido aplicar una metodología experimental, enviar currículums de trabajo de candidatos y candidatas ficticias a puestos de trabajo reales. Entonces, los currículums eran pares de currículums prácticamente iguales, la única diferencia es que en un caso era una fotografía de un hombre y en otro caso era una fotografía de una mujer. Por lo tanto, características prácticamente iguales, uno era María y otro era Mario. Entonces, a partir del análisis de las datas que hemos recogido, podíamos ver si la probabilidad de que llamen a una mujer es inferior a que llamen a un hombre, y para nosotros esto es una evidencia de discriminación de género. Otro de los elementos que encontramos en este análisis del orden de las llamadas es que si tienes una mujer con hijos y sin hijos, en primer lugar llamarán a las mujeres que no tienen hijos. Por lo tanto, estaríamos hablando de una penalización de la maternidad o una doble discriminación por ser madre y mujer. Pero lo que nos ha parecido también muy interesante es que si tienen un hombre sin hijos y un hombre con hijos, la discriminación opera de manera totalmente diferente, es decir, existe una mayor preferencia de los hombres con hijos. Los estereotipos de género tradicionales te llevan a pensar que las mujeres son las principales responsables del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas, por lo tanto las mujeres van más cansadas que los hombres, no van a ser tan productivas y probablemente no estarán tan implicadas como los hombres. En cambio, los hombres, incluso si tienen hijos, se les supone que tienen disponibilidad absoluta al empleo y tienen una característica que prácticamente innata de compromiso con el empleo. Son un poco los estereotipos que se utilizan a la hora de hacer estos procesos de selección. En fin, hemos evolucionado mucho, poco o regular en estos 150 años. No sé qué pensáis. Está claro. ¿Lo he dicho yo todo o qué? Sí, no, sí, lo has resumido bastante bien. Es verdad que sigue existiendo esa brecha salarial, que es un poco avergonzante para la sociedad en la que vivimos y el siglo donde vivimos, que todavía se les siga pagando más a hombres que a mujeres.
Es verdad, es cierto que tenemos el techo de cristal donde las mujeres hemos llegado a un tope y ya no podemos seguir avanzando, pues por diferentes circunstancias sociales también. Y es triste que esto, por eso tenemos que seguir luchando y reivindicando. La mayoría de las, bueno, esa diferencia salarial en parte está motivada por el hecho de que las mujeres son las que mayoritariamente, por lo del tema de la conciliación, que son las que, bueno, socialmente hemos asumido o se nos ha hecho responsables de atender la familia, y es difícil conciliar puestos de trabajo con atención a la familia, sobre todo con calidad, ¿no? Las dos cosas con calidad pues a veces es un poco complicado. Entonces son las que mayoritariamente piden excedencias, piden reducciones de jornada. Y como has comentado, Julián, con el estudio este, es que es bastante llamativo, bueno, es bastante significativo, es que pone sobre la mesa realmente lo que está pasando, ¿no? Que a una mujer se le penalice por ser madre y a un hombre, por el contrario, le favorezca. Cuando estamos en ese momento, lo que se está calificando es su capacidad profesional o su formación, o si está capacitada por la formación que tiene para desempeñar un puesto de trabajo, y sin embargo se prima eso. Yo el otro día, por ejemplo, escuchaba también cómo comentaban cómo hacían entrevistas de trabajo, y había chicas que se quejaban o mujeres que se quejaban que mayoritariamente en todas las entrevistas de trabajo una de las cosas que siempre le preguntaban era si tenía pensado ser madre o si tenía hijos, o sea, era una cosa que se pone siempre en cuestión, que no se le pregunta a los hombres, y eso ya les marcaba. De hecho comentaban, yo ya me ha preguntado esto y yo ya sabía que no me iba a seleccionar. Entonces, a ver, sí que es verdad, Begoña, que yo, que he sido madre 3 veces, he pasado situaciones difíciles a la hora de reincorporarme a trabajo, no porque he tenido barreras, sino por prioridades personales. A lo mejor también la sociedad nos ha llevado a tener diferentes funciones en la sociedad. Soy trabajadora y encima tengo que ser madre. Una carga que al final te hace decidir si quiero seguir trabajando o ser más competente trabajando, o por el contrario quiero cuidar a mi familia, que también es súper interesante, y yo me he sentido súper realizada siendo madre, creo que muy, muy, muy interesante. Claro, pero bueno, sí. Pero la sociedad es que encima nos ha cargado con que tienes que ser competente en tu trabajo y encima tienes que ser madre 10. Claro, es que si el tema es que la sociedad esté planteada de tal forma que se facilite esa conciliación y que haya una implicación, es decir, que exista también una corresponsabilidad de tal forma que igualmente el hombre que la mujer asuman un poco ese papel para facilitar el que tú puedas desarrollar tu trabajo que te gusta y que probablemente disfrutas y que a lo mejor te apetece desarrollarte profesionalmente a otro nivel, y al mismo tiempo atender algo que para ti es prioritario, como puede ser atender a tus hijos, porque no habría que renunciar a eso. Perdona que te he cortado, el problema es que la sociedad no te lo pone fácil. No, claro. Porque no sé si es que las leyes, bueno, sí, las leyes están hechas por hombres, y te dan 4 meses de maternidad cuando ni siquiera has sido capaz de destetar a tu bebé, hormonalmente no estás preparada ni físicamente, ni puedes dormir. Entonces, o sea, se unen un montón de circunstancias que dices, bueno, que me están engañando, porque yo muchas veces lo he pensado, digo, jo, ¿me está engañando la sociedad o qué me pasa? O es que a lo mejor no me gusta mi trabajo como me debería de gustar. No es eso. Es que como están planteadas 4 meses de baja maternal, que las habrán planteado los hombres, porque si desde luego las planteas en las mujeres nos plantearíamos 4 meses bueno, 16 semanas, perdón, que no llegan a 4 meses. En Alemania tenemos hasta 3 años si queremos, y ahora justo actualmente estoy de baja por maternidad y mi bebé tiene 7 meses y estoy de 1 año de momento. Y lo que decías tú, no estoy de acuerdo, porque yo creo que aunque el tiempo es más largo, al final el problema sigue el mismo, ¿sabes? Que al final incorporarte y tener que hacer las dos cosas, ser madre, ser trabajadora, al final es lo mismo, ¿sabes? Independientemente del tiempo que te quedas en casa, sí. Que la incorporación es al final lo mismo, es muy difícil. Yo tengo ahora 2 niños y con el primero también ha sido muy difícil incorporarte, buscar otra vez tu sitio, porque ya se han plantado los hombres ahí, y ya otra vez hacerte sitio para que te dejen otra vez ejercer lo que decías antes. Es muy difícil, que siempre tienes que estar luchando, ¿no? Sí. Me has planteado para aquí has dicho una frase, las leyes las hacen los hombres. Te creo escuchar. Las leyes las hace el Parlamento. Y se han implantado la lista de paridad, la lista cremallera, pero yo no sé si realmente hay un 50% de hombres y de mujeres en el Parlamento, no lo sé, pero en cualquiera de los casos los políticos son hombres y mujeres, y
habrá, no sé en qué medida, habrá más peso específico en las propuestas masculinas que en las femeninas. Bueno, algunas de esas leyes es que ya vienen de cuando el Parlamento no tenía esa equidad, entonces todavía tenemos esa reminiscencia ahí, yo creo. Todavía tenemos que cambiar muchísimas cosas, claro, digo, socialmente. Es que no da tiempo, yo creo, todavía, pero bueno. Yo quisiera plantearos, quería plantearos si no estamos en riesgo de cierta involución después de que determinadas opciones políticas se estén poniendo un poco en cuestión, si no en la picota, la vigente e incipiente, porque todavía no tiene ni 10 años, ley de igualdad, para, de alguna manera, como ellos sostienen, proteger a los hombres frente a esa ley de igualdad y que desterrar conceptos como la presunción de culpabilidad cuando un hombre es acusado de determinadas cosas. No sé, me parece que es algo del dominio público que las denuncias falsas por violencia machista apenas alcanzan al 1% de los... Es un 0,04. Exactamente. Al que le pilla entero, le pilla al 100%. Pero planteo la pregunta desde una doble perspectiva. ¿Estamos en riesgo de involución frente a lo que pueda pasar a partir de las elecciones generales próximas? ¿Y la ley de igualdad necesita retoques, necesita mejoras, necesita correcciones? No sé qué pensáis. Pues mira, yo, si me permitís, porque como es un tema que yo digo, me toca de lleno por el tema de la violencia de género, yo tanto como una involución, yo te diría que lo que pasa que ahora, al haberse alzado la voz mucho más, ese sector que siempre ha ejercido una resistencia, porque esa resistencia siempre ha estado, yo lo digo porque llevo muchos años en esto y yo esa resistencia la he percibido en muchísimas ocasiones. Entonces, lo que pasa que era más moderada, de la misma medida que nuestra voz también era más moderada. Ahora que tenemos una voz que se eleva mucho más, que llega a muchos más sectores, que está representada por muchas más edades, ¿no?, de mujeres de muchas más edades y de diferentes profesiones, pues esa resistencia que existe, porque siempre ha existido, es mucho más evidente. Pero yo creo que es una resistencia que estaba ahí y que ahora pues alza más la voz porque tiene que resistir, porque realmente está habiendo una pérdida de poder que siempre se ha tenido y que ahora pues no queremos perder, evidentemente, y entonces ejercemos esa resistencia. Eso es lo que entiendo yo. Yo creo, espero y confío en que no exista una involución, porque yo creo que la propia sociedad, ya no digo tanto las políticas, que también entiendo que no van a poder mayoritariamente dejar de subirse al carro porque políticamente no les va a interesar, porque pueden tener pérdida de votos simplemente, o sea que ya aparte de sus propias convicciones profesionales o políticas que tengan. Yo creo que la propia sociedad es que eso no lo va a permitir. Creo que se va a alzar muchísimo más y con muchísimo más fuerza. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, cuando por ejemplo en su día se pretendió quitar la ley del aborto actual, el movimiento social que hubo, y le costó el cargo al ministro que lo había decidido. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque haya una mayor resistencia y tengan más voz, también va al mismo tiempo tener una respuesta más combativa, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Begoña, es que Bien. el poder que ejercemos las mujeres es inmenso. Entonces es que no tengo nada que... Bien. Llegados a este punto, propongo un breve paréntesis para hacer caja con la publicidad y revisar, a vuelta de este descanso, a revisar los términos en los que está planteada la jornada de movilización y de huelga de mañana, día 8 de marzo. Hasta ahora. Bueno, yo creo que en relación con el papel de los medios sobre la igualdad, en un momento en el que la igualdad es uno de los temas, sin duda, de esta sociedad y de esta época, sobre todo de esta sociedad, y yo creo que la política ha sido el mundo que mejor ha incorporado la igualdad, en el que hay más mujeres y en el que hay más preocupación y más inquietud y más trabajo real en ese terreno. En relación con los medios, yo creo que se pueden decir dos cosas. La primera es que
el tratamiento que se hace en los temas de género en los medios de comunicación ha variado mucho en los últimos años. Hace 20 años, si hacemos un repaso a las hemerotecas o las bibliotecas, hace 20 años el tratamiento que se daba entonces nos parecería impensable en este mundo. Tanto en lo que se refiere al tema de la violencia, primero hay una mayor cobertura de los asesinatos de mujeres. Hay un debate cierto a propósito de qué es lo que puede hacerse para evitar esa lacra. Hay una unanimidad absoluta en la censura y hay una unanimidad también en los medios apoyando las leyes de violencia de género y las medidas que se van implementando, que se implementaron en el Pacto de Estado y que seguramente se irán haciendo desde el punto de vista institucional. Creo que, sin embargo, hay en los medios también un determinado tratamiento de los temas de la mujer, en ocasiones frívolo, sobre todo en lo que tiene que ver con la exposición del cuerpo de las mujeres, con la cosificación de la mujer, que yo creo que eso es negativo, porque eso sigue siendo un peso cultural muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, el tema de la igualdad de la mujer en los medios de comunicación es recurrente y va parejo a la igualdad de la mujer en los últimos 40 años de democracia en España. Este es un país que ha avanzado mucho, ha avanzado casi todo respecto a lo que era Europa, porque ya en Europa tenían igualdad a mediados del siglo XX, pero en España no ocurría así, porque veníamos de una dictadura franquista, y este es un país que en los últimos 25 años ha hecho que se haya incorporado a la mujer a todos los ámbitos laborales. En el sector de la comunicación es especialmente donde más se ha notado esto. Antes las redacciones estaban llenas de señores, con alguna señora que le daba el toque de color, y ahora es al revés. Ahora es muchas señoras, por lo menos la mitad, con algunos señores que le damos toque de color. De todas formas, queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer porque las mujeres han llegado, pero fundamentalmente están en puestos de trabajo de rango bajo, porque en el rango superior, en el rango de los jefes, todavía la predominación de los hombres es muy notoria respecto a las mujeres. Esto tiene que ver con los horarios laborales intensivos, horarios que es de sol a sol, como decimos en broma, en el sector, y en el que la mujer pues se ve disminuida por aquello de la conciliación. Parece que son ellas también, las mujeres periodistas, las que tienen que cuidar de la casa, cuidar de los hijos, cuidar de la gente mayor que tienen a cargo, y a los hombres parece que nos viene dotado el hecho de tener que hacer carrera profesional más que ellas. Me imagino que en las próximas generaciones, yo no sé si ya lo veré, tenderán probablemente a invertir esa tendencia, es decir, que la conciliación sea una realidad y no solo un papel mojado o una ley que está en los tribunales o en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Pues cada vez son más las mujeres que, por ejemplo, ocupan puestos de relevancia en los medios de comunicación. Cada vez son más las compañeras que son licenciadas en periodismo, lo cual yo creo que eso es un primer ámbito a tener en cuenta. Luego es verdad que ha cambiado mucho lo que se refiere a la información en torno a lo que es una auténtica lacra, como es la violencia de género. Yo creo que todos, la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de profesionales, como realmente es la mayoría de la sociedad, al fin y al cabo los medios de comunicación somos reflejo de la sociedad, le hemos dado la importancia que tiene, hasta el punto de que, desgraciadamente, porque eso hay que decirlo así, cuando ocurre un crimen de violencia de género o violencia machista, que en esto también el lenguaje es importante, pues abren telediarios, abren informativos, porque sabemos que desgraciadamente la mujer sigue falleciendo desde esa posición, digamos, de debilidad frente al hombre que, bueno, pues el hecho de ser hombre se considera con derecho a poseer de la vida de su pareja, algo que es verdaderamente tremendo. Yo creo que en eso hemos sido bastante claros y nos hemos concienciado. Pero luego hay otro, lo que se suele llamar los micromachismos y no tan micromachismos, donde cada vez, por ejemplo, celebraciones como el 8M, que son fundamentales, ponen el dedo en la llaga, y yo creo que ahí los medios de comunicación, humildemente, vamos también avanzando. Hay un tema lacerante que es la brecha salarial, y ese asunto cada vez más forma parte del menú o digamos así, de la agenda informativa que los medios de comunicación tratamos. En cualquier caso, queda mucho por hacer, queda mucho por andar, es labor de todos, de hombres y de mujeres,
y solamente desearos a todos y a todas un feliz 8M. Bien, y continuamos en el Hotel Veracruz Plaza, en el centro de Valdepeñas, con este programa, esta tertulia de actualidad hoy especial, de nuevo ante las puertas de un nuevo 8 de marzo en nuestro país. En el día de mañana se tiene convocada por segundo año una jornada de movilización bajo el epígrafe de huelga feminista que han organizado y han pergeñado distintas asociaciones feministas de todo el país y de distintos territorios. Leído el manifiesto, no solo trascienden mensajes relacionados con la igualdad, sino también de un profundo y marcado carácter político y de significación política. Pero sí que, en términos generales, en reglas generales, la convocatoria está convocada con el objetivo de paralizar el país y que sean los hombres, los varones, quienes se queden al cuidado de niños y de mayores, para hacer más visible el trabajo oculto de las mujeres, el trabajo no remunerado, en fin, ya saben, pero que no obstante contribuye a la economía del país. También se subraya como principal objetivo el ir poco a poco poniendo fin a la violencia machista. Hay dos maneras de secundar la movilización, con paros de 2 horas, quienes quieran o deseen o puedan secundarlo, o bien llevando a cabo una huelga general durante las 24 horas. Hay partidos políticos como el PSOE que secundan la primera parte, el arco relacionado o vinculado con la derecha no secundan en absoluto ningún tipo de movilización, que incluso fuerzas como el Partido Popular piensan que es una medida insolidaria frente a las mujeres autónomas, las trabajadoras autónomas. Y bueno, pues los sindicatos mayoritarios, los sindicatos de clase, UGT y Comisiones Obreras, están de acuerdo con esos paros de 2 horas sucesivos a través de los turnos, y son otras fuerzas sindicales y esas organizaciones feministas de las que hablaba al principio quienes apoyan que sea una jornada de realmente paralizar el país entero. Yo no sé en la mesa que secundáis, si una opción, si la otra, si quedarse un poco, no sé si en lo anecdótico, un poco la participación parcial, o si es hoy por hoy necesario bloquear, paralizar y que el país pues no produzca durante un día. No sé qué pensáis. Es una opinión bastante personal el tema de secundar la huelga por muchas circunstancias. O sea, yo recuerdo del año pasado que había un montón de compañeras mías que me decían, vale, yo secundo la huelga, y me quitan el sueldo. Claro, la historia. Y es lo que tiene la huelga. Claro, es lo que tiene, pero es difícil porque hay mucha gente que realmente no puede hacer la huelga porque le quitan el dinero. Entonces ahí hay un problema también personal. Entonces es muy personal el decidirlo, según tus circunstancias familiares, tus circunstancias sociales, pero creo que es importante, por eso tenemos la opción de poder acogernos a la idea de, vale, no puedo hacer todo el día huelga, pero me voy a reivindicar en 2 horas de mi tiempo laboral, que creo que también es una opción bastante interesante. Sí, hombre, yo además también pienso que, bueno, para mí personalmente sería fantástico si realmente esa huelga fuera realmente un parón 24 horas, pero sobre todo no que afecte solo a lo laboral, sino también al ámbito privado, que es donde fundamentalmente las mujeres estamos siempre presentes y que realmente pudiera servir para tomar conciencia de la labor callada que se hace ahí todos los días del año, los 365 días del año, y lo que eso significa para el funcionamiento familiar, incluso para el propio funcionamiento social, ¿no? La verdad es que si eso se lograra, sería fantástico. Yo reconozco que es bastante complicado, porque a veces, aunque se quiera, pues las circunstancias, no, como dice Paqui, pues también no te lo permiten, pues porque cada uno tenemos nuestras circunstancias familiares y es complicado. Pero yo, para mí, desde luego, sería, si eso se consiguiera, sería estupendo. Luego es verdad que para aquellas personas que no puedan o no quieran o no crean que sea una buena opción lo de plantear la huelga, pues también hay otras opciones de significarse, como pues son las diferentes concentraciones y manifestaciones que va a haber a lo largo de toda España. Aquí concretamente
aquí tenemos una en la provincia de Ciudad Real, que se va a hacer, o sea, en Ciudad Real, capital, perdón, que se va a hacer a las 6 de la tarde, pues es otra opción. No sé, yo creo que hay muchas maneras de posicionarse, de reivindicarse para todas aquellas mujeres especialmente, pero personas que también quieran apoyar. Hay un sector masculino también que en eso está bastante implicado también para defender el tema de la huelga feminista. Diana, ¿huelga de 2 horas o movilización plena durante todo el día? No, ahí estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar ellas, que depende de las circunstancias de cada una, es algo muy personal y sería lo que tú dices, eso ya me gustaría a mí también, me encantaría eso de 24 horas desaparecer y que todo el mundo se busque la vida y ya veríamos cómo sería eso, ¿no? Que estaría, sí, eso depende mucho, pero yo creo, también estoy de acuerdo que hay que hacer algo, hay que manifestarse de alguna manera, hay que hacer algo de lo que se hizo creo el año pasado, de no consumir, de mostrar de alguna manera de que eso es importante y que reivindicar eso. La Comisión Estatal del 8 de marzo plantea además que la Comisión Estatal del 8 de marzo es la fuerza, es el colectivo convocante, ¿no? Sí. El colectivo organizador. Plantea además que esta debe ser una huelga solo para mujeres y que el varón que desee secundarla que se cuide muy mucho de copar protagonismo a las féminas, a las señoras. En fin, no sé qué lectura os merece este matiz. Desacuerdo total, porque creo que al final tenemos que buscar la igualdad entre hombres y mujeres y no por ello dejar al hombre de lado, que es parte de la sociedad y no podemos, lo que no podemos hacer es proponer este tipo de propuestas. Es que no estoy de acuerdo. Hay que hacerlo juntos y que sí. No podemos hacerlo sin uno sin otro. En el ámbito laboral, por ejemplo, los hombres deciden lo que hablamos antes, a quién van a contratar y al final hay que concienciar a estas personas, esos hombres, para que contraten más mujeres. Entonces todos juntos tenemos que tirar de eso y no se puede separar eso. ¿No? Yo creo que el planteamiento lo hacen así porque por lo que ha comentado antes Julián, que esta huelga es una huelga también de cuidados. Entonces se entiende que si las mujeres y los hombres vamos a la huelga, ¿quién cuida? No se puede quedar aquello sin que haya nadie cuidando. Yo creo que el planteamiento va sobre todo un poco por eso, ¿no? Es decir, pues si normalmente tú cuidas de tus niños y además vas a la compra y además haces la comida y además haces no sé qué y tú ese día haces huelga 24 horas, pues es tu pareja la que tiene que asumir eso. Si tu pareja también realiza la huelga, pues ya no tiene sentido, ¿no? No se significa ese parón que se hace. Yo creo que va por ahí. Ahora, yo el que haya una participación pues de los hombres y a mí personalmente tampoco me parece mal cuando hay un convencimiento, porque es verdad que tiene que haber una sensibilización. Lo que pasa que es verdad que en lo de la huelga de cuidados se desdibujaría el sentido de la huelga. Yo creo que va más por eso. Va por los tiros, sí. De todas maneras hemos mitificado mucho que el hombre no ayuda en casa. Colabora. En muchos que ser, ¿no? Yo tengo la grandísima suerte de que mi marido, madre mía, cuando me escuche, mi marido sí que es verdad que me ayuda en casa y que colabora y somos un tándem. O sea, y por eso muchas veces digo, jo, es que pero no en la generalidad, ¿para qué? No, pero sí que es verdad que hay muchos. Esa corriente está muy generalizada en muchos. En un porcentaje ya un poco más alto de lo que hace 30 años. Eso sí. Hemos avanzado y creo que también hay que valorar eso y por eso tienen que estar a nuestro lado en la huelga. Y si te tienes que ir con los niños a la huelga, pues te vas con la familia. Claro, lo que pasa es que te digo que, por ejemplo, el sentido de esa huelga de cuidados se desdibujaría, ¿no? Que yo creo que es más por ahí por donde puede ir a lo mejor el tema. De nuevo, Paqui Crespo me sugiere una reflexión con una de sus frases. Mi marido me ayuda en casa. Mi marido me ayuda en casa. No, me ayuda no, colaboramos los dos. Luego matizado. Colaboramos los dos, correcto, es verdad que... No, ojo, no te estoy corrigiendo en absoluto, pero es que creo que sí, es un discurso y una dialéctica que todavía muy, muy, muy extendida. No sé si incurra, con todos los respetos lo digo, en una especie de machismo de baja intensidad, procedente de una mentalidad que todavía no nos hemos despojado de ella. Claro, queda todavía muchísimo... No, mi marido me ayuda, o mi marido colabora. Estamos ahí. No, y es verdad que luego he dicho que somos un tándem. Yo no soy ningún ejemplo. Esos son los micromachismos que se llaman, ¿no? Es verdad que tenemos interiorizadas muchas cosas que todavía nos es difícil desprendernos, pero bueno, yo creo que está bien que vayamos tomando conciencia para que
podamos ir para ver también lo positivo, corrigiendo. De todas maneras, por lo del trabajo doméstico, sí es verdad que ahora hay más corresponsabilidad, vamos a llamarlo así, es decir, colaboran, pueden incluso en determinadas familias habrá una equidad en esa colaboración, pero evidentemente no es una generalidad y aún así yo creo que todavía hay un matiz al que yo creo que los hombres, no sé si tú estás de acuerdo, como hombre que representa esta mesa, al que todavía no os habéis incorporado plenamente, porque a lo mejor en cuestión de tareas, pues nos repartimos el trabajo, en cuestión de atender a los hijos nos podemos repartir el trabajo, pero cuando hay una implicación más allá de eso, que tiene que ver con el bienestar emocional, tiene que ver con estar pensando, pues mañana tengo que llevar al niño al médico porque le pasa esto, es decir, esa preocupación que llevas inherente, que hace que aunque estés trabajando, estás pensando en lo que tienes pendiente, que tiene que ver con el bienestar de tu familia, yo creo que ese salto, que es un salto más cualitativo, yo creo que todavía no se ha dado, me parece a mí, o en muy poca medida, no sé si vosotras estáis de acuerdo. Pero porque culturalmente estamos arraigados a una sociedad machista. Claro, bueno, pero está bien que eso se vaya poniendo en la mesa y que se vaya reivindicando, creo. Hace unos años nunca hubiésemos pensado que mi marido me ayuda. O sea, era una labor de la mujer y absolutamente. La etiqueta la teníamos, sin embargo ahora sí que es verdad que el tándem marido-mujer y familia ha cambiado, por suerte. Sí, es verdad que todavía tenemos que esforzarnos porque no nos traicione el discurso y el lenguaje, pero otra cosa es lo que acaba de plantear de la manera de pensar, O sea, yo me tengo que esforzar en ese tipo de inquietudes o de problemas del día a día con los hijos, con la familia, con los mayores, etcétera. Tengo que hacer un esfuerzo, pero generalmente a la mujer cabeza de familia no se tiene que esforzar, le sale espontáneamente, ¿no? Sí, lo llevamos ahí incorporado. Es que tampoco podemos ignorar que somos maternales. Y eso es una genética impuesta y una biopsicología que es que no podemos ignorarla. Pero tiene mucho que ver también con lo cultural, es decir, la responsabilidad que se asume tiene que ver mucho con lo cultural, porque son roles que se nos han atribuido, al margen de que tu propia biología no te lleve. El tema del apego, por ejemplo, con los hijos, bueno, pues ahí se crea un vínculo que es un vínculo muy fuerte, en la mayoría de los casos, que te puedes encontrar casos donde ese apego no existe, pero bueno, en la mayoría de los casos sí. Pero luego hay un factor cultural y educativo que refuerza un poco todo ese papel, porque de hecho cuando te sales un poco de ese rol aparecen los sentimientos de culpabilidad. Yo eso lo veo en muchas mujeres porque ya no están cumpliendo exactamente con el rol que viene marcado a ese nivel, y eso es lo que muchas veces nos lleva pues a que no podamos aspirar a determinados, por ejemplo, dentro de la empresa exista ese techo de cristal, pues porque llega un momento que es imposible el estar trabajando, un trabajo que a lo mejor te exige estar todo el día trabajando, echar unas jornadas laborales inmensas, con poder conciliar y atender tus hijos, que también es una parte que quieres desarrollar. Entonces, ahí yo creo que tiene mucho que ver con organización social, con cultura, con educación, al margen de que tu respuesta biológica ahí tenga mucho que decir. Pero ya es cuestión de prioridades más, bueno, sí. Pero tiene mucho componente cultural. Mira, yo por ejemplo, no sé si puedo, es que me voy a enrollar mucho. No. Por ejemplo, yo creo que en el momento de tú estás desarrollando una labor profesional, que yo creo que hoy día las mujeres sí es que es verdad que en eso sí que hemos cambiado, porque la inmensa mayoría de las mujeres se plantea desarrollar una carrera profesional, la que sea, hasta que llegas a tu momento de la maternidad. Entonces ahí es como si se produjera un parón y ya tienes que, de pronto es otro punto de inflexión en tu vida, ¿no? Y tienes que cambiar un poco tu mentalidad. Sin embargo, eso mismo no se produce con la paternidad. Vienes encantadísimo de la vida, a lo mejor ejerces tu papel de padre con mucha implicación, pero no se produce ese punto de inflexión en el que tú dices, mi carrera o mis hijos. Te hablo, Paqui, desde la generalidad, por supuesto, que evidentemente luego estamos hablando... Hay excepcionalidades, por supuesto, es verdad. Debo tener muchísima suerte, ¿eh? Bien, pero también es que depende de las profesiones. Hay profesiones que te permiten porque tienes una disponibilidad horaria y hay profesiones que no te lo permiten directamente, pues está más planteado, yo creo, el sistema. Volvemos con los horarios laborales. Al problema social que tenemos de los horarios laborales claro, en España, que son horrorosos. Claro, no están planteados para conciliar. No, el plan conciliar... Pues como no están planteados para conciliar,
a quién perjudican fundamentalmente a las mujeres. La maternidad es un escollo para la mujer y la paternidad es un impulso, seguramente en la trayectoria profesional, porque es un estímulo. O sea, el esfuerzo ya, yo soy de los que piensan que un hijo, sobre todo el primer hijo, une muchísimo más que un matrimonio. Entonces, sí que evidentemente es una especie de boost, de impulso, el hecho de la paternidad para los hombres totalmente inversamente proporcional a lo que sucede a las mujeres. Yo no sé si compartiréis, en qué medida podéis compartir un término, una terminología que un partido político ha rescatado de principios del siglo XX, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, el feminismo liberal, que lo habéis escuchado, lo habéis oído, leído en estos días, como si fuese algo, un neologismo, una gran novedad, cuando ya se formuló a principios del siglo XX, como digo, como fórmula para equilibrar este concepto y poner en paridad al hombre y a la mujer, y que desaparezcan pues esas medidas que pueda haber de discriminación positiva en favor de la mujer. No sé si creo que es una marca contextualizada repito, en el escenario de la precampaña electoral, o si pensáis que está bien traída y bien acuñada y que merece una reflexión y ser considerada por la gente, no sé. Yo es que a ver, es que no quiero acabar, si queréis comentar algo. Yo creo que es una forma de denominar de una manera políticamente correcta lo que en realidad está significando otra cosa. Vale. Porque ¿ha quedado claro eso? Pues, totalmente. Si ya ha quedado claro, no sigo... No, desarrolla. A ver, porque claramente de dónde viene, ¿no?, este partido político que tú dices, y concretamente con las políticas de igualdad, tenían un planteamiento muy parecido a este nuevo partido que ahora tiene ese altavoz y que dice las cosas que dicen. Entonces, iban muy en la línea, quizás no tan en el extremo, pero iban muy en la línea sus políticas de lo que está diciendo este partido. Entonces, ahora le están llamando de otra forma, pero yo creo que... El concepto de transversalidad está compartido por Ciudadanos y por Vox. El concepto ahí sí que hay un vínculo y un nexo. Claro, pero es que la transversalidad, en realidad están tergiversando el término, porque la transversalidad significa otra cosa. Con el tema de la igualdad, y sobre todo para que vosotros en educación eso lo tenéis muy claro, como determinados conceptos, por ejemplo el tema de la igualdad, hay que darla de manera transversal pues en todas las asignaturas, en todas, ¿no? Que no es un planteamiento solo de la asignatura de no sé qué, no, se trabaja de manera transversal. En las políticas del plan de igualdad del ayuntamiento se trabaja de manera transversal. Esa es la transversalidad, no es el planteamiento que se está haciendo de transversalidad que están haciendo ellos. Con todos mis respetos, eso es otra cosa, ¿vale? Utilizan ese concepto, pero yo creo, desde mi punto de vista, que lo que están es tergiversando el término, igual que lo de feminismo liberal. Y el hecho, o lo que antes dejé caer, de los detractores de la jornada de mañana, detractores porque piensan que es además ya lo decían el año pasado, que es una convocatoria y una conmemoración insolidaria con las mujeres que sí o sí tienen que trabajar porque son autónomas, ¿es coger el rábano por las hojas o tiene parte de razón o de verdad? Pues yo creo que no tiene... Es una idea política que no tiene ni pies ni cabeza. La mujer que es abogada, la mujer que tiene un negocio abierto a la calle, ¿se va a poder permitir, creéis? Puede reivindicarse, lo hemos hablado antes, claro, es una decisión personal y lo puedes hacer de otra forma, pero es que creo que la huelga tiene que estar para que podamos reivindicar nuestros derechos. ¿Cuál sería la alternativa? No hacerlo, ¿sabes? Porque unas no pueden hacerlo, no sé. No, es que no tiene nada. parece como que se está excluyendo a un colectivo. Claro, de la sociedad No, pero yo por ejemplo me pregunto, ¿por qué ese mismo planteamiento no lo hacen cuando se convoca una huelga general a nivel nacional por otros motivos, por una reivindicación laboral? ¿Por qué no se dice es injusto o para aquel sector que no va a poder hacer huelga? Es que ese planteamiento no se hace. Se hace solamente cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con las mujeres, con el feminismo. Es un poco lo que tú decías antes de las denuncias falsas. ¿Por qué sacamos a relucir el tema de las denuncias falsas? Porque tiene que ver con el tema del feminismo y de la igualdad, de la lucha por la igualdad de derechos y de la lucha por las mujeres. Porque no se plantea, si estamos hablando, por ejemplo, de delitos económicos o corrupción,
¿qué puede haber denuncias falsas? O es que denuncias falsas hay en cualquier tipo de delito, por ejemplo, ¿no? Entonces solo se sacan a relucir con lo que tiene que ver con esto. Yo digo que esto tiene mucho que ver con las resistencias esas que yo os comentaba antes, ¿no? Hay muchas resistencias y esta es una de ellas. Yo creo que es un argumento que tiene que ver un poco con eso, con... Y hay un último postulado de otro partido al que ya nos hemos referido velada o directamente a él en estos últimos minutos, que promueve como colofón a ese ideario, a ese decálogo, la unidad de todos los partidos por la igualdad. De la misma manera que se pide o se demanda o se ha intentado pactos de Estado por la educación, por la sanidad, por la lucha contra la violencia de género, por la dependencia, etcétera, contra el terrorismo, ¿creéis que es viable y deseable, pero sobre todo viable, que todos vayan de la mano en este objetivo común, que es el de la igualdad? Es que es fundamental. ¿Pero es posible? Es que en este momento está un poco complicado. es muy complicado porque cada partido político sigue luchando por sus ideales y al final... O por sus potencialidades. Sí, y se olvidan que lo que tienen que seguir luchando es por los ciudadanos, que estamos aquí al pie de la sociedad española. Entonces, partiendo de ahí... Lo que pasa es que también se ha conseguido, si somos un poco optimistas, se han conseguido pactos en este país que eran mucho más complicados, te diría yo, y al final se ha hecho, ¿no? Porque la situación social lo ha permitido. Entonces, quizá precisamente porque este movimiento yo creo que no se va a parar y va a tener cada vez más voz, pues al final conduzca a que necesariamente tengan que llegar a un acuerdo. Muy bien, pues 50 minutos hemos desarrollado posiblemente todos los frentes vinculados o relacionados con lo que mañana una gran mayoría de este país piensa alinearse con ello, con una jornada reivindicativa en pro de la igualdad. A mí no me queda por menos que agradecer la presencia de Diana Zofkic, cuyo apellido seguramente estoy machacando. Ella, bueno, es una valdepeñera de adopción, pero es natural y vive y trabaja en Alemania. Diana, muchas gracias. Gracias a ti. Begoña, lo mismo digo. Alabo y admiro tu clarividencia como técnico y como persona, y sin duda en estos minutos habéis o hemos ayudado a aclarar alguna que otra idea de tantas como la gente maneja en estos días o en el contexto, en el escenario del 8 de marzo. Gracias por acompañarnos y Paqui lo mismo. En fin, que tus distintas facetas humanas, tanto como profesora, sobre todo como atleta, que es como más algunas personas te conocemos, pues que sigas en la brecha y siendo un icono dentro de nuestra sociedad en lo local. Gracias. Y a Valdepeñas desearle o pedirle que lo que mañana nos traemos entre manos sea algo común a todos y que nos sumemos en la medida en que cada cual podamos a este 8 de marzo, Día de la Mujer. Buenas noches.